Digamos todos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Amén. Bienvenidos, hermanos, cada uno de ustedes a esta celebración de la Santa Eucaristía y a todos los que nos siguen también a través de las diferentes redes sociales, siempre en sintonía con la palabra, la oración y la meditación que la Iglesia nos ofrece. Tercer domingo del tiempo del Adviento, de preparación a ese nacimiento del Señor, en que nosotros nos alegramos por muchas cosas, pero sobre todo nos alegramos porque se cumple la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que el Señor iba a enviar a un Salvador para darnos vida y vida en abundancia. Y con el nacimiento del Señor se cumple las promesas del Dios de la vida. Esto significa que Dios lo que dice, lo cumple. Y este evangelio que la Iglesia nos presenta para este tercer domingo nos va preparando a eso. ¿Por qué? Porque no se trata solo de nosotros creer en Dios, que cosa que hay que hacerlo, como cristianos tenemos que creer, pero no solamente con el creer, sino que tenemos que ir un poco más allá. Y quiero que esta palabra que nosotros vamos a meditar nos ayude a crecer en eso, en la vida cristiana. Fíjense ustedes, hay dos palabritas que creo que son necesarios que la podamos hoy meditar. La primera se llama testigo y la segunda se llama testimonio. Primera, testigo. Segundo, testimonio. ¿Qué es un testigo? Es el que está en la presencia del hecho, el que puede hablar sobre el hecho, el que estuvo allí donde se realizó X acontecimiento. Por eso es que cuando nosotros vamos a una parte legal, normalmente nos dicen, traiga a un testigo. Ese testigo se supone que estuvo en el hecho, que estaba allí, que vio, que escuchó, lo que sea. Pero él es parte del hecho, porque estuvo allí. No se lo contaron, no se lo dijeron, él mismo lo presenció. Pero está la otra palabra que se llama testimonio. ¿Y qué es el testimonio? El testimonio viene siendo el contenido de lo que sucedió, el contenido del hecho. Es decir, la gente, la persona habla, y cuando habla, habla del acontecimiento, la hora, el lugar, yo estaba acompañado, estaba solo, sucedió esto, tal cosa y demás. Está contando el hecho, eso que viene siendo el testimonio. Por eso es que en la parte legal también nos dicen a nosotros, firme su testimonio, es decir, sus palabras, lo que usted dijo está escrito aquí, fírmelo, a ver si es así o no. Bien, entonces tenemos esas dos palabras. La primera, testigo. La segunda, testimonio. ¿Y qué significa esto, mi querido hermano? Lo siguiente, fíjense ustedes, bastante interesante. Y es que el evangelio de hoy, que es el evangelio de San Mateo, viene a presentarnos un personaje muy importante en nuestra vida de fe, pero sobre todo para este tiempo. Y se llama Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y hay algo que nos tiene que llamar a nosotros la atención, y es que Juan el Bautista era un hombre considerado profeta, anunciador de la buena nueva. Bien, y es más, Juan era considerado o es considerado un testigo, y aparte de eso, un hombre de testimonio. Un testigo porque él es fiel de los acontecimientos, pero testimonio porque anunciaba, predicaba, daba a conocer la palabra. Él era testigo y daba lo que sus palabras enseñaban, eran lo que sus gestos decían y viceversa. Porque es que a veces uno habla una cosa y con los hechos dice otra, o aparte uno dice con los hechos una cosa, pero las palabras son totalmente diferentes. Entonces, entendamos eso, mi querido hermano. Bueno, ¿en qué íbamos? En testigo y en testimonio. Íbamos en esas dos palabras que son sumamente necesarios para nosotros. Ahora, les decía esto porque Juan el Bautista, nosotros tenemos que considerarlo como un hombre que es testigo y como un hombre que daba testimonio. ¿Y usted por qué está diciendo eso, padre? Mire, escuche lo que el evangelio de hoy nos enseña según el evangelio de San Mateo. Escuche bien, preste atención. Dice, en aquel tiempo
Juan se encontraba en la cárcel. Es decir, ¿dónde estaba Juan? Preso. ¿Pero por qué Juan estaba preso? Lo habían llevado a la cárcel porque Juan estaba anunciando, estaba diciendo la verdad, estaba enseñando lo que era. Lo que pasa es que a Herodes y a muchos de ellos no les gustaba lo que Juan enseñaba. ¿Y qué era lo que Juan enseñaba? La palabra de Dios. ¿Y esto qué era? La pura verdad. No les gustaba lo que él predicaba, lo que él anunciaba. Entonces es mejor tenerlo preso y así nosotros lo tenemos callado. Continúa el evangelio, preste atención. En la cárcel, y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó a preguntar por medio de 2 discípulos. Juan manda a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús lo siguiente: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Juan está en la cárcel. Escucha hablar de lo que Jesús estaba haciendo. Él empieza a entrar en duda. ¿Será él el Mesías o no será el Mesías? Manda a 12 de sus discípulos. Vayan y pregúntenle a él si él es el enviado o no. Dice la palabra de Dios que ellos 2 se fueron a donde estaba Jesús. Y mire lo que pasa. Jesús le respondió ante la pregunta de los discípulos. ¿Cuál era la pregunta de los discípulos? ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Bien, claro, porque Juan decía, ¿será este el Mesías? ¿Será este el enviado? ¿Será este el que tiene que venir? ¿Será o no será? Voy a mandar a 2 de los discípulos. Y mandó a ellos. Le preguntaron, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Nos manda a decir Juan. Mire lo que Jesús le muestra, mire lo que Jesús le responde. Lo más lógico es que Jesús hubiese dicho, sí, yo soy el Mesías. Sí, yo soy el enviado. Sí, Señor, yo soy el Redentor del mundo. Eso era lo que Jesús debería haber respondido, pero resulta que no. Escuche, Jesús le contestó: vayan a contar a Juan lo que están viendo y lo que están oyendo. Lo más lógico es que Jesús hubiese dicho, sí, dígale a Juan que mande decir yo que sí, que yo soy el Mesías, que yo soy el enviado, que yo soy el ungido. No, Jesús en ningún momento le responde a los discípulos de esa manera. Jesús le responde es, vayan a contarle a Juan lo que ustedes están viendo y lo que están oyendo. ¿Y qué era lo que estaban viendo y qué era lo que estaban oyendo? Escuchen. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les anuncia el evangelio. En otras palabras, mis queridos hermanos, va y díganle a Juan todos los milagros que están pasando. Va y díganle a Juan todos los acontecimientos que están sucediendo. ¿Seré yo el Mesías o no seré yo el Mesías? O sea, con todo esto que está pasando, ¿será que yo soy el Mesías o qué seré yo entonces? ¿Ve? Entonces, claro, los discípulos se fueron y le dijeron a Juan lo que estaba aconteciendo, lo que estaba pasando. ¿Y por qué les estoy diciendo esto, mis queridos hermanos? Porque al principio de la predicación comencé haciendo la distinción entre testigo y entre testimonio. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista era un hombre que anunciaba, que predicaba, que daba a conocer la palabra de Dios, no solamente con sus hechos, sino que también con sus palabras, y que unía las dos cosas, hechos y palabras, palabras y hechos. Tanto es así que Jesús empieza a alabar la persona de Juan el Bautista después que los discípulos se van, diciendo lo siguiente. Escuche, cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan y dijo lo siguiente: ¿qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten de lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo les aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero, porque para que vaya delante de ti a preparar el camino. Y dice también Jesús: yo les aseguro que no ha surgido entre los hombres un hijo de mujer, ninguno más grande que Juan el Bautista. El mismo Jesús reconoce
que no hay ninguna persona más grande en ese momento que el mismo Juan el Bautista, porque era un hombre de testimonio, era un hombre de ejemplo, era un hombre que predicaba y que por predicar y anunciar a la gente no le gustaba. Entonces, en primer lugar, esto de testigo y de testimonio se lo llevamos a Juan el Bautista, pero no nos quedemos solamente con eso, sino que esas dos características llevémosla también a nuestra vida cristiana. ¿Y qué nos enseña el Evangelio de hoy? Que tanto usted como yo estamos llamados a muchas cosas buenas que el Evangelio nos dice, pero de manera especial, según el Evangelio de hoy, a esas dos actitudes. Una, a ser cristianos testigos y a ser cristianos con testimonio. Ser cristianos testigos, que nosotros podamos presenciar de verdad el Evangelio de Jesucristo en las realidades concretas donde nosotros nos encontramos constantemente. Es decir, un Evangelio que lleva a la vida real del ser humano, pero que también veamos que nosotros somos cristianos de testimonio. Es decir, que no nos quedemos solamente con lo que escuchamos y con lo que nosotros vemos, pero que también lo podamos anunciar y que podamos proclamar la palabra de Dios. Yo le decía en una Eucaristía, hoy mismo, temprano, le decía a los hermanos que estaban en la misa, le decía lo siguiente, y es que nosotros los católicos tenemos muchas cosas buenas, bendito sea Dios, pero también tenemos muchas debilidades, y entre las debilidades que tenemos es que nos da miedo, vergüenza, pena o lo que sea, hablar de las cosas de Dios. Hablar de fútbol, eso es fácil. Hablar de política, eso es fácil. Y hay gente que no tiene miedo para eso. Hablar de fútbol, no tiene miedo para eso. Que si el bolívar, que si el dólar, que si el peso, que si yo no sé qué, que la economía, etcétera, etcétera, no le da pena tampoco y no le da miedo. Pero hablar de Dios le da miedo. ¿Por qué? No sé. Le da miedo, le da vergüenza. Y fíjense ustedes que Juan el Bautista en ningún momento tenía ni pena ni vergüenza del anuncio de la palabra de Dios. Mire, les voy a dar un ejemplo. Nosotros vemos hermanos de otra religión. Vemos hermanos de otra religión y rapidito los identificamos. Ese hermano que va allá, ese hermano es de tal religión. Esa hermana que está allí es de tal religión. ¿Por qué? Mire cómo viste. Ese hermano tal cosa es de tal religión. ¿Por qué? Mire cómo se para. Ese hermano es no sé qué. Y eso, mire cómo habla. Ese hermano tal cosa, ¿por qué? Mire cómo lleva la Biblia. ¿Ve? Los identificamos rápidamente. Ahora yo le pregunto a usted y a nosotros los católicos, ¿por qué o cómo nos identifican? Mejor ni les digo. Y somos más. Y hagan la prueba usted para que vea. Vea usted dos hermanitos que le llegan a la puerta de su casa, dos hermanitos, usted ya sabe cómo. Usted de una vez dice, ajá, los identifica. ¿Ve? Su forma de actuar, por su forma de pararse, por su forma de hablar, por su forma de vestir, etcétera. Pero pare usted dos católicos a la puerta de su casa para que vea. Y es más, que dos católicos le digan a usted en la puerta de su casa, señora, venimos de la parroquia, venimos a hablar un ratico con usted, venimos a hablarle de la palabra de Dios. El dueño de la casa se asombra. ¿Y eso cuándo ve usted a los católicos parados en la puerta de la casa hablando de la palabra de Dios? ¿Cuándo los ve? Poco. ¿Ve? ¿De verdad? ¿Y ustedes no son de otra religión? No. ¿De dónde son de verdad? Dígame la verdad. ¿De dónde son? De la iglesia católica. Católicos. Pero esto es como raro. ¿Ve? Ver católicos hablando de la palabra es raro. Ver hermanos de otra religión hablando de la palabra es normal. ¿Y eso por qué? Porque nosotros nos hemos encargado de perder los espacios que nos corresponden a nosotros. Porque se nos ha olvidado ser testigo y dar testimonio, como Juan el Bautista. Nos da miedo hablar de la palabra, nos da miedo hablar de las cosas de Dios, nos da miedo hablar del Evangelio, nos da miedo hablar de las cosas que nos vienen del Evangelio, de denunciarla, de decirla. Nos da pena, nos da miedo, nos da vergüenza. ¿Ve? Y entonces hay gente que se confiesa de muchas cosas, pero una de las cosas que a nosotros nos hace falta decirla y confesar se llama el pecado de omisión. ¿Y qué es el pecado de omisión? Que nos quedamos calladitos la boca ante realidades que están sucediendo. ¿Y cuál es el pretexto? El pretexto es que, no, pues lo que pasa es que para yo no poner brava a la gente, mejor no digo nada.
Mire que está pasando tal cosa, dígalo. No, porque después me totean los ojos. No, pero es que yo no digo nada porque si no entonces me empieza a manotear. No, yo no digo nada porque si no después me ponen mala cara. ¿Ve? Y entonces nos callamos la boca ante las verdades. Por miedo, por esto, por lo que sea, nos callamos la boca. Y cuando nosotros nos callamos la boca, entonces es donde vemos el mal en nuestras vidas. Bien, entonces hermano, lo que les estaba diciendo, vamos a ir cerrando esta meditación diciendo lo siguiente, y es, estamos llamados a esas dos palabritas, que en nuestras casas nosotros comencemos claramente con el verdadero testimonio y el verdadero testigo del evangelio. Que no tengamos miedo, hermanos, que no tengamos vergüenza a hablar de la palabra de Dios, que tomemos nosotros el ejemplo de Juan el Bautista en la casa donde nosotros nos encontremos. ¿Y dónde tenemos que empezar? En nuestros hogares, con mamá y papá. Ahí es donde usted tiene que empezar. No le dé miedo, señora que me está escuchando, no le dé miedo hablar de Dios en su casa, no le dé miedo. Señor que me está escuchando, no le dé miedo hablar de Dios en su casa. No que si yo hablo de Dios al marido le suena feo, que el marido me totea los ojos. No importa que le totee los ojos, que le tire lo que sea, no importa, usted hable de Dios. Porque si nosotros nos callamos, ¿cómo hacemos entonces? No, pero padre, que si yo le hablo de Dios en mi casa, mis hijos se levantan y se van. Pues ¿qué más vamos a hacer? Pues que se levanten y se vayan, pero tenemos que hablar de Dios y tenemos que decir las cosas. Y otra cosa, mis queridos hermanos, las situaciones, los problemas, lo que sea, hay que llamarlo por su lo que es por su nombre, porque si no entonces, mis queridos hermanos, seguimos dejando a un lado el verdadero sentido del evangelio.